¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Boxeo en el Alma. La semana anterior no tuvimos oportunidad de estar con ustedes, pero ya no quiero que pasen más días sin comentar la magnífica cartelera que hubo el sábado 22 de noviembre allá en la lejana Riad, en Arabia Saudita. Una cartelera plagada de figuras en las que de verdad algunos se confirmaron como tales, como grandes figuras del boxeo mundial, y por ahí también uno que otro nos quedó a deber, o digamos que cayó de ese sitial en el que se le habían colocado como figura. Empecemos por el principio. Devin Haney, con un estilo, como siempre, aburrido, un estilo complicado, pero para él efectivo. Tumbó en el segundo round a Brian Norman Jr. y después se la fue llevando con lo mínimo para ganar una decisión clara, una decisión, insisto, aburrida, pero decisión al fin. Se hace de la corona de peso welter de la OMB que tenía en su poder Brian Norman Jr., primera defensa para Norman y hasta ahí llegó. Me demostró muy poco carácter, muy poca capacidad de ajuste. Está bien, ser derribado te cambia mucho el panorama de la pelea, pero tienes que saber sobreponerte y no fue el caso de Brian Norman Jr. Por otro lado, Abdullah Mason sí se confirma como un extraordinario peleador. Ganó en la pelea más disputada de la noche a un durísimo rival del Reino Unido, Sam Noakes, que de verdad que dio batalla. Se pegaron durísimo, Noakes aguantó todo lo que le mandaron, él dio lo suyo también. Mis respetos para uno y para otro. Ahora sí que, como dicen por ahí, honores al vencedor y respetos al caído, porque fue extraordinaria esta pelea, muy merecido el triunfo de Abdullah Mason, y entonces es ahora el titular del peso ligero en la versión de la OMB. Por otro lado, una pelea de las más esperadas de este año, pleito unificatorio en la categoría de peso supermosca. 3 cinturones de los 4 que existen estaban en esta contienda en disputa. Jesse, el Bam Rodríguez de los Estados Unidos, enfrentó a Fernando el Puma Martínez de Argentina. Una pelea que, insisto, se antojaba como de lo mejor de este año. Bam Rodríguez sabemos perfectamente que es un libra por libra, lo cual confirmó en este combate, dando una golpiza metódica, sistemática, pero también certera y despiadada a un valiente, muy valiente Fernando el Puma Rodríguez, que sin embargo creo que equivocó la táctica al salir como fiera tirando mandobles desde el primer asalto. Me parece que se le acaba la gasolina al púgil de las Pampas. Un valiente, insisto, pero le fueron minando la resistencia hasta caer noqueado en el 10º round. Ni hablar. Como se dice coloquialmente, se rifó hasta donde pudo. Bam Rodríguez es un fuera de serie, así que el Puma no tiene nada de qué avergonzarse y su público no tiene nada que reprocharle. Extraordinario el combate entre estos dos grandes guerreros. Y finalmente también mencionemos al señor David Benavidez, al llamado Mexican Monster, que enfrentaba a Anthony Yarde de Gran Bretaña en disputa de los cinturones de Consejo Mundial y Asociación Mundial de Boxeo de peso semicompleto en poder del México-americano Benavidez. Benavidez fue una verdadera aplanadora. Borró, desmanteló a Anthony Yarde desde prácticamente el primer round y hizo cera y pabilo del británico. Lo termina en el 7º asalto con un knockout de verdad indubitable. De Yarde tengo que decir que esperábamos una oposición mucho más seria que la que brindó. Y bueno, en su defensa también Benavidez salió inspirado, salió en su noche y le pegó una verdadera felpa. Todo esto en Arabia Saudita, en la lejana Riad, pero también en Hermosillo, Sonora, en México. Sergio Lloreme Mendoza se confirmó como el retador mandatorio de la Federación Internacional de Boxeo. En pelea eliminatoria noqueó en el 3er asalto a Pumulelo Shabalala de Sudáfrica. Un verdadero vendaval de puños fue Sergio Lloreme Mendoza. No tuvo piedad del sudafricano, lo masacró y en el 3er round, después de 2 caídas, se acabó ese pleito. Insisto, se confirma como el retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo en el peso minimosca. Ojalá que antes de 6 meses le llegue esta oportunidad, porque el chamaco se la ha ganado. Esto, reitero, fue ya el día 22 de noviembre. Este último 29 no hubo gran cosa que comentar, pero el sábado próximo, el sábado 6 de diciembre, empezamos en Queensland, en Australia.
Yayo Petaya, el campeón mundial de peso crucero en la versión de la FIB, va a defender su campeonato ante un alemán de nombre Hüseyin Sincara. Sincara es de origen turco, pero radicado en Alemania. No le veo grandes nombres en su récord. Yo creo que Yayo Petaya debe salir con la victoria e incluso me atrevo a predecir un knockout en este pleito. Yo creo que el único rival de respeto para Yayo Petaya en el peso crucero se llama Gilberto el Zurdo Ramírez, pero pues creo que al parecer, al menos por el momento, el Zurdo Ramírez tiene otros planes. En San Antonio, Texas, en los Estados Unidos de América, Isaac el Pitbull Cruz de México va a enfrentar a un durísimo retador, Lamont Roach de los Estados Unidos, por el título interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo en poder del mexicano. Todos conocemos al Pitbull como un peleador, una especie de Mike Tyson en miniatura, que sale tirando golpes de todos los colores y de todos los sabores desde el primer campanazo, pero se le complica la escena cuando el de enfrente tiene técnica, tiene astucia y lo sabe boxear. Ya lo vimos con Rayo Valenzuela, que le mojó la pólvora al Pitbull. En fin, creo que Roach va a ser un hueso muy duro de roer. Yo creo que incluso Roach puede alzarse con un triunfo. Si ese fuera el caso, será por decisión y por una decisión, vamos a decir, mayoritaria. No creo que le alcance para una decisión unánime. Aunque la realidad es que todos esperamos una victoria del Pitbull, incluso también por nocaut. Vamos a ver si la mandíbula de Lamont Roach soporta los cañones del mexicano. Vamos a ver. Se antoja como un pleito muy interesante. Asimismo, en esta cartelera, el cubano Erislandi Lara, sempiterno campeón mundial de las 160 libras en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo, va a unificar campeonato con el kazajo llamado Zanibek Alimkhanuli, que este hombre es verdaderamente un Terminator en la categoría, tiene toda la pegada del mundo, es alto y mis respetos para el de Kazajstán. Títulos de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Mundial de Boxeo y también de la asociación van a estar en juego en esta batalla en el peso medio. Yo veo favorito claramente al de Kazajstán, a Zanibek Alimkhanuli, primero por juventud, segundo por pegada y tercero porque se ha demostrado que tiene con qué ser el mandón en la división de los pesos medianos, pero no podemos dejar a Erislandi Lara, que con todos sus 42 años ha sido un peleador extraordinario desde que era olímpico y una vez que pasó al profesionalismo le ha dado batalla a quien quieran ustedes mencionar. Un excelente peleador el cubano. Vamos a ver qué se impone, la fortaleza o la astucia en el caso de estos dos señores. También Stephen Fulton va a disputar a otro estadounidense, O'Shaquie Foster, el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Una batalla que la verdad, al menos en opinión de quien les habla, no promete muchas emociones. Fulton es un peleador huidizo, un peleador técnico, y en el caso de O'Shaquie Foster es también un peleador que le gusta ganar con lo justo, no arriesga prácticamente nada. Entonces, ante la mezquindad de estilos de estos dos señores, yo anticipo que vamos a tener un pleito somnífero. Pero ojalá me equivoque, sobre todo por los que paguen boleto para ir a presenciar esta pelea. Y también en la semifinal, Jesús Ramos, el mono, peleador de origen mexicano, pero nacido en Estados Unidos, va a enfrentar al hijo de Shane Mosley, obviamente Shane Mosley Jr., en la categoría de peso medio a 12 asaltos. El mono Ramos está muy cerca ya de alcanzar una oportunidad por un título del mundo en las 160 libras y a los 24 años, cuidado con él, porque tiene dinamita en los nudillos, humildad y sobre todo disciplina en el gimnasio, que eso a cualquier peleador lo hace más peligroso. Esto es lo que tenemos en Boxeo en el Alma para esta semana. Quizá si sale algo más, ya lo comentaremos en su oportunidad. Se está celebrando en estos días la convención del Consejo Mundial de Boxeo en la lejana Bangkok, en Tailandia. Eso ya también habrá oportunidad de comentarlo con ustedes. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos y esperemos seguir contando con su aprecio y que nos dejen por ahí un like en YouTube, en TikTok o en cualquier otra de las plataformas en que un servidor está en Boxeo en el Alma. Joaquín Ibarra les dice muchas gracias, hasta la próxima.